Bienvenida o bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en una confrontación política de altísimo voltaje en Colombia. Hablamos del choque entre el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe. Eso es. Tenemos material que detalla un debate parlamentario, cargadísimo de acusaciones históricas, vínculos con paramilitares, narcotráfico, décadas de historia ahí. Exacto. Y lo que buscamos hoy es desgranar un poco los argumentos principales de cada lado. ¿Vale? Vamos a ver las pruebas, los testimonios que pone Cepeda sobre la mesa y luego las respuestas, las defensas de Uribe. Intentaremos, dar algo de claridad sobre este capítulo tan complejo y que tanto divide en Colombia. Siempre desde la neutralidad, claro, basándonos en lo que dicen las fuentes. Perfecto, pues vamos a ello, a desgranarlo. Empecemos por el principio, los años 80. Las fuentes detallan las acusaciones de Cepeda sobre esa época, cuando Uribe dirigía la Aeronáutica Civil. Ajá. Se habla de licencias de vuelo, otorgadas presuntamente a gente ligada al narco. Se menciona a Luis Carlos Molina Yepes, el llamado banquero de Escobar. Uribe coincidió con él en una junta, parece ser. También sale a relucir un helicóptero del padre de Uribe, encontrado en Tranquilandia, aquel complejo cocalero enorme. Y la desaparición de páginas en libros de registro de vuelo. Algo bastante llamativo, ¿no? Sí. Y se menciona incluso una supuesta destitución como alcalde de Medellín, por presiones relacionadas con estos nexos, según Cepeda. Vale, eso por un lado. ¿Y Uribe? ¿Qué dice Uribe ante esto, según las fuentes? Bueno, Uribe niega de plano, arqueando totalmente que su padre tuviera vínculos con el narco. Recuerda que a su padre lo mataron las FARC, la guerrilla. Cierto. Sostiene que él, al contrario, puso controles más duros en la aeronáutica, que de hecho aumentó la recaudación un montón. Ajá. Y su relación con los Ochoa, que eran conocidos por sus lazos con el cartel de Medellín, la justifica diciendo que era por temas de ganadería, de caballos de paso. Entiendo. Aquí lo fascinante, es ver cómo chocan los testimonios, algunos muy polémicos, como el de Don Berna, un ex paramilitar, con los registros oficiales. Registros que a veces, están incompletos. Claro. Y todo esto en un momento histórico donde el poder del narco era brutal, se metía en todas partes. Esa tensión entre testimonios y papeles parece que se repite, ¿no? Totalmente. Y se pone aún más tensa, según las fuentes, cuando Uribe es gobernador de Antioquia entre el 95 y el 97. Aquí el foco está en las Convivir. Las Convivir, sí. Esas cooperativas de seguridad ciudadana que eran legales entonces. Exacto. Pero Cepeda argumenta, y se basa en documentos, en testimonios como el de Mancuso, que muchas eran en realidad fachadas, tapaderas para fortalecer a los paramilitares. Eso es. Cepeda señala, por ejemplo, que Uribe dio personería jurídica a Convivir, como Yadabark, presuntamente ligada a jefes paramilitares, e incluso relacionada con el caso de los 12 apóstoles, donde se ha investigado al hermano del expresidente Santiago Uribe. También hay denuncias sobre las armas que tenían, que Uribe insistía en que fueran de largo alcance, según algunos cables. Y un dato escalofriante, el aumento de masacres en ese periodo. Un 371%, dicen las fuentes. Tremendo. Y casos muy sonados, ¿no? Aída Abela, Jesús María Valle. Sí, el atentado contra Aída Abella, que era política, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Él había denunciado una presunta complicidad o como mínimo dejadez entre autoridades y paramilitares. Su caso es especialmente duro. Entonces, ante acusaciones tan graves sobre las Convivir, ¿cuál es la defensa? Pues Uribe, según recogen las fuentes, se defiende diciendo, primero, que las Convivir se crearon por un decreto nacional, antes de que él llegara a la gobernación, Vale. que él solo daba la personería jurídica, no la licencia para operar, y se ampara en un fallo de la Corte Constitucional que las avaló. Aunque él mismo, tuvo sus peros con esa sentencia. Ya. Niega reuniones clave con Mancuso. Dice que solo lo vio de pasada, en público, y desacredita los testimonios contra su hermano. Alega problemas de salud mental del testigo principal o que había dinero de por medio. Entiendo. Y esto nos lleva a un punto central, ¿no? Esa disonancia tan grande entre la legalidad formal que defiende Uribe y la realidad operativa, la cruda realidad que describen tantos testimonios y sentencias judiciales que vinieron después. Y la cosa no acaba ahí. Las polémicas saltan a sus años de presidente, del 2002 al 2010. Las acusaciones que recoge el material son, muchísimas. Sí, una barbaridad. Desde un supuesto pacto con los paramilitares, a través de un colaborador suyo, Pedro Juan Moreno, para bajar las masacres a cambio de empezar un proceso de paz.
Ujú. hasta apoyo electoral y de dinero de estos grupos en las campañas de 2002 y 2006. Eso lo afirman testigos como Don Berna o el alemán. Y se habla también del papel del DAS, la antigua agencia de inteligencia, en presuntos complots para frenar investigaciones de la parapolítica. Claro, la infiltración paramilitar en la política, que afectaba a gente cercana a Uribe, como su primo Mario Uribe. Exacto. Incluso hay testimonios, como el del paramilitar Macaco, que hablan de usar la escolta presidencial para facilitar movimientos de estos grupos. Fuerte. Y fíjate, un dato llamativo. Los 2 jefes de seguridad de Uribe, durante su presidencia, acabaron condenados o procesados por vínculos con criminales. Vaya. Cepeda, en su discurso, intenta dibujar como un patrón, acciones que, según él, favorecieron sistemáticamente a estructuras criminales. Vale. Y frente a todo este aluvión, ¿qué responde Uribe? ¿Cuál es su línea de defensa según las fuentes? Pues Uribe construye un relato centrado en la lucha antiterrorista, en recuperar el Estado. Destaca que fue su gobierno el que reactivó y aplicó masivamente la extradición. De narcos y de paramilitares. Es cierto, hubo muchas extradiciones. Niega haber apoyado nunca quitar la extradición. Recuerda que jefes paramilitares importantes como Carlos Castaño negaron conocerlo y cuestiona muy duramente la credibilidad de los testigos clave en su contra. ¿Cómo quiénes? Pues Meneses, Pablo Hernán Sierra, alega pagos, ofrecimientos, presiones Ya. y va más allá. Acusa directamente a Cepeda de tener vínculos con las FARC. Dice que eso salió de los ordenadores de Raúl Reyes. Una acusación cruzada muy grave también. Sí, él enmarca todo esto como una persecución política, una lucha contra lo que llama la desinstitucionalización del país. Pero claro, la realidad es que el escándalo de la parapolítica fue enorme. Y hay muchísimas acusaciones formales, sentencias judiciales, incluso de cortes internacionales que señalan omisiones o vínculos del Estado con el paramilitarismo durante sus gobiernos. Llegados a este punto, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Porque es evidente que es un choque brutal de narrativas. Totalmente. Por un lado, acusaciones gravísimas, que se repiten durante años, apoyadas en testimonios, a menudo de criminales, sí, pero también en algunas decisiones judiciales. Hablan de una infiltración muy profunda del crimen en el poder. Y por el otro lado, una defensa numantina, que denuncia persecución política, que desacredita las pruebas y que se reivindica en la lucha contra la guerrilla y el terrorismo. Entonces, ¿por qué es relevante entender esto? Pues yo creo que es fundamental para captar las tensiones tan profundas y que siguen muy vivas en la política colombiana. ¿Sí? Pone sobre la mesa lo dificilísimo que es establecer verdades judiciales, hechos históricos que nadie discuta, cuando hay un conflicto armado tan largo, tanto poder concentrado y versiones tan opuestas. Claro. Y sobre todo nos recuerda el impacto que todo esto sigue teniendo en las víctimas, en la búsqueda de justicia y en la confianza o desconfianza en las instituciones. Todo esto nos deja, inevitablemente, con una pregunta ahí flotando bastante compleja. Ante relatos tan irreconciliables y pruebas que se discuten tanto, que abarcan décadas enteras, ¿qué mecanismos necesita de verdad una sociedad para poder enfrentarse y, si acaso, llegar a esclarecer capítulos tan oscuros? Capítulos donde parece que se mezclan de forma tan íntima el poder político, la violencia más extrema y la presunta criminalidad. Una reflexión potente, sí señor. Una reflexión que, desde luego, da para seguir explorando.